Lecturas de la Feria de Navidad, sábado 4 de enero de 2020. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Papa Francisco. Verdaderamente cada uno tiene su encuentro con Jesús. Pensemos en los primeros discípulos que seguían a Jesús y permanecieron con él toda la tarde. Juan y Andrés, el primer encuentro, y fueron felices por esto. Andrés fue al encuentro de su hermano Pedro, se llamaba Simón en ese tiempo, y le dijo: hemos encontrado el Mesías. Es otro encuentro entusiasta, feliz, y condujo a Pedro hacia Jesús. Siguió luego el encuentro de Pedro con Jesús, que fijó su mirada en él, y Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, es decir, piedra. Los encuentros son verdaderamente muchos. Está, por ejemplo, el de Natanael, el escéptico. Inmediatamente Jesús, con 2 palabras, lo tira por el suelo, de tal modo que el intelectual admite: tú eres el Mesías. Está también el encuentro de la samaritana. La mujer en el propio pecado encuentra a Jesús y va a anunciarlo a los de la ciudad. Me ha dicho todo lo que he hecho.
¿Será tal vez el Mesías? Recordemos también el encuentro del leproso, uno de los 10 curados, que regresa para agradecer, y además el encuentro de la mujer enferma desde hacía 18 años que pensaba, si al menos lograra tocar el manto, estaría curada, y encuentra a Jesús. Y también el encuentro con el endemoniado del que Jesús expulsa tantos demonios, que se dirigen hacia los cerdos, y después quiere seguirlo y Jesús le dice, no, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. Así podemos hallar muchos encuentros en la Biblia, porque el Señor nos busca para tener un encuentro con nosotros, y cada uno de nosotros tiene su propio encuentro con Jesús. Quizás lo olvidamos, perdemos la memoria hasta el punto de preguntarnos, pero ¿cuándo yo me encontré con Jesús? ¿O cuándo Jesús me encontró? Seguramente Jesús te encontró el día de tu bautismo. Eso es verdad, eras niño, y con el bautismo te ha justificado y te ha hecho parte de su pueblo. Todos nosotros hemos tenido en nuestra vida algún encuentro con Él. No es una experiencia solo para santos. Y si no recordamos, será bonito hacer un poco de memoria y pedir al Señor que nos dé la memoria, porque Él sí se acuerda. Él recuerda el encuentro. Una buena tarea para hacer en casa sería precisamente volver a pensar cuando sentí verdaderamente al Señor cerca de mí, cuando sentí que tenía que cambiar de vida y ser mejor o perdonar a una persona, cuando sentí al Señor que me pedía algo y por ello cuando me encontré al Señor. Homilía del Papa Francisco en Santa Marta, 24 de abril de 2015. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.